estamos, pues no le vamos a poder pagar a los viejos, claro, sí, con y sin solidaridad. Claro. Pero si rompemos la solidaridad, agravamos más el problema en flujos. Quiero decir que a valor presente debe dar exactamente lo mismo en pasivos contingentes al gobierno federal, y con eso financiamos la transición. Es decir, es deuda otra vez. Al final de cuentas se convierte en un esquema de reparto. No tenemos reservas reales. Entonces, pues sí, lo que estamos haciendo es que con el dinero de los trabajadores nuevos estamos financiando a la transición, dándole vuelta al dinero y que nos cueste más caro. Las crisis y las contingencias, bueno, aquí nosotros no estamos considerando crisis y contingencias, las crisis y las contingencias, desde mi punto de vista, lo que hacen en nuestros modelos es, podemos modelar una, y lo que hacen es subir los costos o bajar los costos en un periodo corto y luego se recuperan. Es decir, lo que hicimos aquí es, no sé cómo se le llame, aplanar todas esas posibles tendencias. En el caso de las cuentas individuales que mencionaba usted, yo no estoy, y lo he manifestado siempre, a favor de un esquema o de otro. Las cuentas individuales tienen ventajas y desventajas. En el caso de las crisis, me parece que en México, yo creo que lo solucionaron bien en estas 5 CFORES, que ahora se fusionan 2, en donde los más viejos ya no entran tanto a riesgo, y por lo tanto, cuando están cercanos a la jubilación, sus fondos no tienen movimientos importantes. La parte de la edad de jubilación, sí, por supuesto, está considerada dentro de la evaluación actuarial. No sé si entendí bien la pregunta, pero ya expliqué que se hace a través de tablas selectivas, y obviamente si movimos la edad de jubilación, se ve donde la curva baja en el gasto. Y lo que decía Bere, sí, Bere, ahí tienes razón. Yo, como me enfoqué exclusivamente a la parte de pensiones, yo veo al IMSS ahí como pensiones, pero estoy totalmente de acuerdo con Pedro, en el sentido de que debe ser manejado de manera, o administrado de manera separada, el tema del servicio médico. Gracias, Francisco, te escuchamos. Decías de Pemex, que es lo peor. Entiendo que todos sabemos que no está fondeado. Me decían a mí que es parte de contrato colectivo, que es por contrato colectivo. Pero sí creo que deberías incorporar a tus estimaciones que el 30% del gasto público lo financia el petróleo. Entonces, sí hay que hacerlo explícito, no se lo explique. A mí me parece muy mal que no esté fondeado y que los trabajadores de Pemex no contribuyan a crear el fondo y que le resta un poco. Suena un poco peor, es un abuso. Pero sí creo que debes incorporar ya a la evaluación macro el hecho de que Pemex aporta 30% del gasto, parte del cual se va en efecto a financiar las pensiones de los trabajadores de Pemex. Digo, si hacemos la cuenta agregada, ¿no? Pero me gustaría saber qué piensas de eso, porque generalmente lo único que se dice es, bueno, que Pemex se llevan todos los trabajadores, y no me parece que sea el caso. Pero te escuchamos. Bueno, pues en primer lugar, agradezco mucho porque de las varias presentaciones que he podido hacer del libro, esta sin lugar a dudas es la más enriquecedora, la más provocadora, y de las reflexiones más de fondo, así que yo soy el agradecido del intercambio. Sobre, primero, el tema político. Yo sí he visto un pronunciamiento explícito de muchos autores políticos en todo el espectro, diciendo que las cosas de la seguridad social no están bien, y que una de las cosas que hay que cambiar es el de la cobertura, el que haya una protección para todos. Y eso, pues lo ha dicho muchas gentes hace muchos años, no es algo que simplemente ahora como que está de moda, no. Y además, si nos vamos al origen, eso lo dijo la Organización Internacional del Trabajo en el año 93, y de ahí partió una especie, pues, de reverberancia
de adopción de esta visión de que el mercado laboral no nos va a dar para sostener los esquemas de seguridad social que se montaron después de la posguerra. Entonces, qué bueno que eso que se origina en un organismo internacional, es decir, no es una ocurrencia, ni es una disparatada, ni es una dogma de fe, sino es la revisión de un modelo que evidentemente no iba a funcionar hacia adelante, y más viendo los efectos de la globalización que iba a tener sobre la precarización del mercado laboral, sobre la debilidad de las haciendas nacionales y sobre la desprotección de los trabajadores. Entonces, en eso creo que hay un enorme consenso, y en el libro pongo ahí diversos documentos de gentes, el libro Un México para Todos de Cuauhtémoc Cárdenas, que expresamente lo dijo en 2004, o Santiago Levy, que ya vino aquí, que presentó ese provocador modelo del 2008, o el trabajo que hicieron los economistas de la UNAM en 2010 con el rector para revisar la conformación de la seguridad social, o el texto de Enrique Peña Nieto, o el de Andrés Manuel López Obrador, o el de Marcelo Ebrard, o el de María Fabio Beltrones, solo por citar algunos. Y bueno, habría que llenar la hoja y varias páginas de las recomendaciones técnicas, académicas sobre el mismo tema. Porque creo que en lo que hay consenso es que el status quo ya no nos da, y que es un escenario de perder. Están perdiendo los trabajadores que están desprotegidos, están perdiendo los trabajadores formales que no van a lograr la protección que se les ofrece, y están perdiendo los pensionados que creen que va a haber el dinero para siempre recibir las pensiones a las que tienen derecho. Entonces, cuando se ve el tema del diagnóstico, realmente la aproximación a una necesidad de cambio es muy grande. Claro, que si se da o no una pensión, y si se las da a todos, y si es a qué edad, y si es universal o no, o si es con revisión de ingreso o no, o si es para de los que todos los que están fuera de la seguridad social, o si se hace solo para los jefes de familia, o etcétera, etcétera. Esas son las consideraciones que le tocará a un grupo de tomadores de decisiones tomar. Pero en mi opinión, los agentes políticos sí están conscientes, sí están sensibles del problema, y en cuanto ven estas cifras, pues todos palidecen de que no es posible sostener este tema, máxime, no es un asunto que ya llegó a la cúspide y aquí ya estamos mal, sino que seguirá deteriorándose las próximas 3 décadas, indefectiblemente. Entonces, yo por eso creo que hay interés, y al tema de sindicatos que están muy preocupados con el asunto, al tema de los servidores públicos, al tema de los rectores o de los gobernadores que ya tienen encima el problema, yo también le podría agregar el tema de la academia y las universidades, no solo por el lado de que son trabajadores mismos en el problema, sino además analistas y conocedores. Le podría agregar el tema de los empresarios. Hay pronunciamientos concretos de la Coparmex, de la CONCAMIN, del Consejo Coordinador Empresarial, en el sentido de que se necesitan las pensiones universales en este país. Y bueno, por eso digo que soy optimista, porque he sentido en diversos momentos esa voluntad de que sí haya una solución. No que sea fácil ni automático, pero no, es un tema que es tan impresentable hacia el futuro, que es rápidamente toma adeptos. Ahora, el asunto de los pesos, de la reforma fiscal que se comentó varias veces. Claro que se necesita una reforma fiscal, pero la reforma fiscal del país sería aún la mejor reforma fiscal, insuficiente para resolver ese problema. Les doy 2 o 3 datos. La reforma fiscal que originalmente se planteó y no ha llegado, que fue en el 2001, recién entrado el presidente Fox, y que el secretario de Hacienda Gil Díaz dijo, esta es la reforma que tenemos que hacer, era la más agresiva, era por lo tanto la más rentable desde el punto de vista de la hacienda pública, y daba 2,5% del Producto Interno Bruto. La reforma fiscal que se esté planteando ahorita no va a dar ni eso, pero si me pongo optimista y diera 3% del Producto Interno Bruto, entonces solo se dedicaría a financiar digamos, en unos años breves el crecimiento
del gasto pensionario. Así que esto hay que hacerlo porque no hay reforma fiscal que alcance de todos modos. Y eso si le quisiéramos dedicar el esfuerzo fiscal de toda la sociedad solamente a resolver el pasivo de las pensiones. Es tan grande la dimensión de la carga fiscal que se necesitan varias cosas. La pensión universal, si se la diéramos a todos los adultos mayores de 65 años sin preguntar un salario mínimo, cuesta 175 mil millones de pesos, más o menos 1.2% del PIB. Bueno, pero ¿por qué se las vamos a dar a los que no ya tienen otra protección? ¿No? A mí me gusta mucho una frase de Francisco que siempre se la robo, aunque lo cito, que dice que no debe haber pensión sin necesidad, ni necesidad sin pensión. Y creo que eso es una aspiración lógica de un sistema. Entonces, bueno, pues los que ya tienen protección, ya tienen un sistema, nos concentremos en el otro 60%. Y si de eso nos concentramos en los jefes de familia, y si de eso nos concentramos en ese salario mínimo, pues ya le bajamos de los 170 mil, ya estamos hablando de algo como 67 mil millones de pesos. Y si solo les damos medio salario mínimo, que es 935 pesos hoy, le estaríamos dando más que todo el régimen de las 3 entidades federativas que tienen pensiones, digamos, alimenticias, estos beneficios simplemente ahí presupuestales muy generosos, dadivosos de los gobiernos locales, como el de la pensión del DF, que aunque existe por ley, pues no está fondeada por ley, nada más vive al día. Entonces, a lo que voy es que se requieren recursos. ¿De dónde pueden salir? Primero, de los planes, de las distintas políticas de protección social que están dispersas y que tienen sus efectos. En el programa 70 y más, este año se van a gastar 18 mil millones de pesos. Y el regularizable para el siguiente año, porque está aumentando la base de los beneficiarios, es más de 20 mil millones de pesos. Bueno, pues esos son 20 mil que están incluidos en el universo de la pensión universal, porque son adultos mayores, porque no tienen protección de cobertura de seguridad social y porque están recibiendo 500 pesos. Aquí van a recibir el doble, entonces estarían ganando. Y todos los que no tienen nada, pues también estarían ganando porque recibirían al menos medio salario mínimo. Se puede financiar entonces con esos 20 y tantos mil millones de pesos que hay en el programa 70. Se puede financiar por una parte del subsidio a las gasolinas, que este año le vamos a meter en el país casi 200 mil millones de pesos al subsidio a los energéticos. A las gasolinas 171 mil millones de pesos va a costar el tema del diferencial entre el precio internacional y el precio en la gasolinera. Y la verdad, pues no sé si haya mucha discusión al respecto. A mí me parece terrible que tengamos ese nivel de gasto para los automovilistas, para los que tenemos coche. Ese dinero estaría muchísimo mejor asignado por el Estado para proteger a los desprotegidos y no para subsidiar a los que tienen automóvil. El IMCO hizo un análisis ahí muy interesante y decía que una persona que no tiene coche recibe por la vía del costo de transporte 1.600 pesos de subsidio. En cambio, una gente que tiene una 8 cilindros o una Homer recibe 3.600 pesos de subsidio. Eso no puede ser. Yo creo que ahí hay que corregir y hay recursos para alimentar esto. Y por supuesto que se necesita la reforma fiscal definiendo qué parte de ese esfuerzo nacional va a financiar qué tipo de pensión universal. Pero la verdad es que no hay mucha magia en las cifras, son como decimos P por Q, tampoco habrá gran discusión en eso. Sobre este asunto de que esto es una reforma de Estado, yo creo que sí, es mucho más que resolver un problema local o un problema de agencia de a quién le falta dinero en tal o cual plan de pensión. En realidad hay que partir del hecho de que estos 130 y tantos planes de pensiones no son la seguridad social. O sea, ese es el problema que no debíamos tener. El problema que queremos tener es cómo ampliar la cobertura y cómo financiar un nivel de beneficios base para todos. No cómo sostener unos beneficios
especiales o de privilegio para algunos, porque los estamos pagando todos, como ya decía, y finalmente hoy estos planes de pensiones, estas instituciones, tienen esos beneficios. El rector lo dijo el otro día de una manera muy buena, dijo, nada se ha robado, todo se ha negociado, y eso es a lo largo de 50 y 60 años. No hay que criticar que llegamos a este nivel de beneficios, tenerlos no es malo, lo que es malo es tenerlos insolventes, lo que es malo es tener el riesgo de no cumplir con esos beneficios. Entonces, lo que hay que hacer, muchos no los tienen. y peor que la mayoría no los tenga, claro. Entonces, Pemex, por ejemplo, Pemex tiene un sistema impresentable, porque los derechohabientes del Seguro Social tienen pensiones del 30%, en el mejor de los casos, 30% de su último salario. Los empleados del propio IMSS tienen pensiones de 130% de su último salario. Y los de Pemex también tienen el 130%, pero nunca han contribuido nada a su régimen de pensiones. Ellos viven 100% de lo que los mexicanos les compartimos del petróleo. Porque lo que hacen, para simplificarlo, que tienen un fondo de obligaciones laborales y cada año dicen, necesito pagar este año 25,000 millones de pesos, bueno, pues los tomo de la recaudación, alimento mi chequera con 25,000 millones y digo que soy solvente, que yo estoy al 100%, digamos, al día. Eso es que los mexicanos no seamos socios de los petroleros y que les paguemos por adelantado las utilidades. La verdad, ningún sistema puede sostenerse con las edades, como dijo Francisco, se retiran a los 45 años, además tienen beneficios extrapensionarios, en fin, una cosa que simplemente se acumuló, pero cuando se hacen las revisiones frente a la sociedad y frente a la realidad de por qué hay esos beneficios extremos contra los que no tienen nada, pues creo que procede una discusión política para que se nivelen las cosas, y eso incluye que los trabajadores de Pemex aporten a sus planes de pensiones, y dos, que no se vayan a los 45 años y nosotros nos mantengamos 30 años. Entonces, yo creo que, si bien tienen una manera elegante de financiar su régimen, es una manera absolutamente dependiente